Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para hacer el trabajo de hoy voy a utilizar cemento común. Este cemento es el que se utiliza en las construcciones y lo puedes comprar en las ferreterías. Para reemplazar la arena voy a utilizar cartón molido, pero este tiene que estar bien seco. También voy a utilizar agua. Para hacer la mezcla voy a utilizar un tiesto profundo y guantes para protegerme las manos. Las cantidades que voy a utilizar son una taza de agua, una taza de cemento común y una taza de cartón molido. Para empezar a hacer la mezcla, voy a agregar dentro del tiesto la taza de cemento. Y a continuación le voy a agregar el cartón molido. Para protegerme las manos voy a utilizar un guante y voy a revolver los materiales. A continuación le voy a ir agregando de a poco el agua y con las manos voy a ir revolviendo la mezcla hasta que ésta me quede como una pasta. Al hacer este paso es bien importante que el cartón esté seco para que éste vaya absorbiendo el agua junto con el cemento. Para proteger la mesa voy a colocarle un plástico sobre ella. Sobre el plástico voy a colocar la mezcla y con la mano voy a ir aplastando esta, hasta que esta me quede con un grosor más o menos de 10 milímetros. Lo que voy a hacer con esta mezcla es hacer un bello adorno para tu hogar, realizado de una manera súper fácil y sencilla de hacer y lo mejor que es bien económica. Con una herramienta con punta, le voy a hacer sobre un extremo de la mezcla una línea recta. Sobre la mitad, le voy a hacer otra línea recta separando la masa. En la parte inferior, le voy a hacer una línea recta. La masa sobrante la voy a guardar ya que la voy a ocupar más adelante. Sobre la otra mitad le voy a hacer el mismo trabajo, intentando de que ésta me quede al mismo ancho que la otra pieza. Lo que estoy haciendo son siluetas de casa. Con el borde de la espátula voy a ir emparejando las orillas. En la parte superior le voy a hacer un corte recto hacia arriba hasta la mitad y le voy a hacer otro corte hacia la otra mitad formándole la figura del techo. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Para formarle el techo con la misma masa voy a formar pequeños rollitos y estos se los voy a colocar sobre la orilla en la parte superior. Con los dedos se lo voy a ir aplastando para que la masa me quede en forma triangular, quedando una línea en la parte central. En el otro lado voy a hacer exactamente el mismo trabajo. Con los dedos sobre las puntas lo voy a ir afinando un poco para que me queden las puntas bien marcadas. Y de esta misma manera le voy a formar el techo a la otra casita.
Con la punta de la espátula le voy a formar en la parte central, en la parte inferior, la forma de un medio círculo alargado. Esta parte va a ser la puerta. Con la punta de la espátula le voy a formar bien la figura. En la parte superior, hacia un extremo, le voy a marcar la figura de un cuadrado y le voy a sacar toda la masa sobrante y voy a corregir la figura. Y voy a hacer de esta misma manera las otras ventanas y la puerta. Aquí te muestro cómo quedaron las casitas. Ahora voy a dejar que la masa se seque. A mí se me demoró en esta ocasión 3 días en secarse, ya que la masa está realizada con cartón. En total realicé 3 casitas chicas y 2 casitas grandes. Como puedes ver, estas quedan bien secas y su figura no se deformó. Para lijar las imperfecciones voy a utilizar una lija de número 180. Con esta lija voy a lijar todas las orillas de las casitas y en la parte de adentro de las ventanas y las puertas. Para unir las casitas voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre una orilla de la casa más grande le voy a colocar bastante pegamento de carpintero. Sobre el pegamento le voy a pegar la orilla de una casita chica. Para que ésta quede a nivel, le voy a colocar sobre el otro lado pequeños cartones para que esta parte no se baje. Y de esta misma manera voy a ir pegando las casitas chicas sobre las orillas de las casitas grandes. Con los dedos lo voy a aplastar un poco para que éstas peguen bien. Aquí te muestro cómo quedó el trabajo una vez ya pegado. Para mi gusto quedaron bien bonitas. Yo los voy a dejar de esta manera, pero si tú quieres los puedes pintar con los colores que más te gusten. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer unos bellos adornos navideños para decorar tu hogar. Realizados con pocos materiales, con cemento común y cartón molido. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer casitas, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.